pasó que por más que tuviésemos todos los fines de semana obras de teatro o música, no se podían cubrir los gastos. Entonces, gracias al cine, que fue que decidimos como una estrategia volver al cine. Primero hubo una etapa con un proyector de 16 milímetros, que era, digamos, el proyector donde se pasaban películas que se pedían a la Cinemateca, al Instituto Goethe, a la Alianza Francesa. O sea, había como una cosa así de... Eso se ocupaban ellos y tenían como una programación, se daba películas así una vez a la semana. Nosotros teníamos el de 16 milímetros, que era colaboración de uno de Sergio Prat, que él tenía de su papá, que era fotógrafo y todo, y él nos prestó el proyector para hacer el Cine Club. Veníamos a ver películas que no podíamos ver en otro lado. Había películas que estaban fuera del circuito comercial. Qué sé yo, ciclos de cine francés, por ejemplo. No existía la sala 2. Simplemente era un depósito arrumbado de cosas y estaba en plena modificación y movían las cosas para un lado, para el otro. Y en ese ámbito, en un momento dado de la semana, montaban una pantalla, ponían un proyector y armaban unas sillas. Ese era la sala de cine, digamos, cuando había otras actividades acá. Y bueno, de hecho, acá todavía no estaba la pantalla grande, que después se consiguió, auténtica de cine. Cuando el cine estuvo por desaparecer prácticamente de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, y de varias otras provincias de la Argentina. Cuando empezó el menemismo, y empezó como a caerse todo el sistema, digamos, de los cines, las salas empezaron a cerrar en todo el país, y llegó un momento donde no quedó más salas, ¿viste? Es decir, era increíble. Yo miraba en la provincia, quedaba solamente el Cine Rex, que estaba dando películas de vez en cuando, porque tampoco iba la gente al cine. Entonces llegó un momento que dijimos, no, algo tenemos que hacer. Entonces empezó un poco la idea de proyectar ya en 35 milímetros, que nos permitía tener un abanico de otro tipo de producto, digamos. Y a partir de eso fue como empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder conseguir un proyector? Que lo compramos en Ucrania, porque para comprar hay que comprar lejos. Salimos a pedir a los comerciantes de la ciudad y a los profesionales y a que quisiera $100. Necesitábamos juntar $10.000. Entonces mandamos en ese momento 400 cartas a toda la ciudad. Después había que visitarlas a esa gente, ¿no? Y nos repartíamos a salir a caminar, dimos a pagar en cuota los dólares para que la gente pudiera. Y bueno, la verdad que en ese momento la gente colaboró y se pudo comprar el proyecto. Pero en pleno invierno, en julio, no sabe lo que era esto, en una heladera no había con qué darla. Entonces repartíamos frazada en el Cine Club a los espectadores como para... Entonces se amuchaban así de grupos con una frazada, 3 o 4. Así que imagínate el amor que le tenían al cine, porque había que bancársela. Había como un núcleo, llamémosle un núcleo duro del cineclubista, que eran 70, 80, que eso venían. Porque después lo que hizo Armando, que estuvo muy bueno, fue crear como una especie de club del cine, que era como vos pagabas una mensualidad. Entonces creo que se llegó a tener hasta 4.000 asociados a la vendija. Había gente que hacía la cobranza de eso, entonces vos tenías como una especie de cupón y venía la cantidad de veces que te permitía ese cupón, digamos. Generamos un cine de estreno en 35 milímetros, 6 días a la semana. Participaban los centros de estudiantes, participaban mutuales, sindicatos, y la ciudad se demostró a sí misma que podía sostener esa experiencia totalmente a contrapelo del resto del país. En ese momento pudimos hacer una diferencia de dinero para mantener la sala y pudimos hacer la sala 2, que entonces ya con otra sala cambió la historia porque podíamos tener más actividad.
hacer conciertos y el cine alternativo ese, cuando acá había otra actividad, era lo primero. Después se hizo teatro, un teatro de gran formato, que esta sala no lo permitía. Vito Segman, por ejemplo, fue un director que trabajó muchísimo tiempo, estuvo ligado con la Endija, le tenía mucho afecto a la sala. Él desarrolló muchas locuras también, gracias a la apertura que la sala le brindaba. Por eso la Endija fue muy importante, como te digo, porque era de otro ámbito también. Esto que era como que pertenecía a otro ámbito, era más del teatro, digamos, más de otro palo. Y en un momento se abrió al rock. La Endija empezó a ser un lugar reconocido como potencial para las bandas, de distintos géneros además, porque lo que yo más me acuerdo de los primeros momentos era que nosotros veníamos con toda una escucha de música de lo que era en ese momento la alternativa musical argentina, el MPA, que eran los músicos populares argentinos. Normalmente venían o al anfiteatro o al teatro, según la época del año, y estábamos imbuidos de eso y de mucha música latinoamericana. Y empezó el rock poco a poco. También hay que tener en cuenta que no hacía tantos años que habíamos regresado a una democracia, con lo cual de tanto silencio y de tanta ocultamiento empezaron a florecer distintas expresiones. El rock en castellano, por ejemplo. Solía ver recitales de blues, de rock, y me acuerdo haber venido a ver algún recital de Blue Velvet, que era una banda de blues de los 90. Y después sí vine a un par de fiestas que se hicieron en la sala grande. Creo que los organizaba la misma gente que tenía la concesión del bar. Y recuerdo que eran fiestas muy, muy locas para nosotros, que éramos chicos y que veníamos. Estaba el escenario en la sala grande, había un escenario que era redondo, giratorio. Y me acuerdo que ahí se usaba como pista de baile. Y bueno, nosotros veníamos y flasheábamos, porque era todo un mundo así nuevo acá adentro, digamos. Lo que importaba realmente era poder estar acá. Y una de las cosas que tiene, aparte de la Endija, no solo que la magia que tiene, sino la acústica. Vos sabés que también tenemos un problema. Vamos a tocar a cualquier sucucho, porque así uno necesita expresarse y desarrollar lo que siente. Y muy poquitas veces se da la combinación de tener un lugar en óptimas condiciones y una acústica inmejorable. Esto que se ve de fondo, capaz que a alguno le parezca algo desprolijo y en realidad tiene su sentido de ser. Todas esas tablitas que están ahí son difusoras de sonido. Eso hace que la calidad del sonido sea óptima acá. Y te lo digo desde los dos puntos de vista, de tocando y como técnico. Eso debe ser para mí la sala que tiene la mejor acústica. Que no es poca cosa, o sea, hay mucho de ese laburo que está siempre tapado atrás de los telones, que no se ve, pero que tiene un valor impresionante. Por ahí viste que en estos momentos de crisis también por ahí la gente se retrotrae un poco y deja de hacer producciones por una cuestión económica. Y no nos dio la capacidad ni la inteligencia, era la primera vez también que vivíamos una situación así, como para lograr mantener el grupo cohesionado a pesar de esta situación. Y después de la reelección de Menem, en la segunda parte de los 90, prácticamente la mitad del grupo que trabajaba en la Endija se perdió. Se fue, no digo que se fue de la actividad cultural, pero se fue de trabajar de esta manera que nosotros planteamos, autogestionaria y sin subsidios oficiales, ¿no? Y yo entiendo que este tipo de encuentros, de eventos, eran una válvula de escape y también una forma de crear comunidad con otros valores que se oponían a los valores del sistema, ¿no? Por lo menos eso es con lo que yo conectaba y lo que me motivaba a venir a esos recitales, mismo los recitales de Boom Boom Kid, o sea, una banda que hablaba hacía campaña por la legalización del aborto, que tenía una postura feminista, todo eso en los 90, que venía aparte con una mesa con libros anarquistas, era como encontrar un oasis en el medio del desierto, ¿no?
Bueno, los que quedamos pusimos como la pata en el freno y achicamos el nivel de actividad de manera de poder sostener el lugar, ¿no? Y eso fue lo que hicimos desde la reelección de Menem hasta el gobierno de la Alianza, prácticamente, donde empezó como a soplar un poco de aire fresco otra vez, que duró muy poquito tiempo, pero ahí ya se generaron otras historias.